first one was that there is a division of fellowship. La primera era que había una división en el compañerismo. There's little cliques in the church. Había grupitos dentro de la iglesia. And cliques and groups are not necessarily bad. Y grupos y círculos de grupos no son necesariamente malos. But they become wrong when one group thinks that they are better or more spiritual than the other. That's when they become very damaging. Malos cuando un grupo piensa ser superior al otro, y eso es cuando viene a ser muy dañino. The second mark of an unhealthy church La segunda marca de una iglesia no saludable was extreme separation. era la separación extrema. There was 4 groups there in the church of Corinth. Había 4 grupos ahí en la iglesia en Corinto. A group that was loyal to Paul, Un grupo que era fiel a Pablo, another to Apollos, otro fiel a Apolos, another to Peter, otro a Pedro and others to Christ. y otros a Cristo. But Paul tells them, Pero Pablo les dice, we can't have favorites. no podemos tener favoritismo. The main person in the church is Jesus Christ. La Let's look to him. persona principal en la iglesia es Cristo. Vamos a mirar hacia él. And then last week we finished with a third mark of an unhealthy church. Y la semana pasada terminamos con la tercera marca de una iglesia no An saludable. unhealthy church emphasizes on the non-essentials. Y una iglesia no saludable se enfoca en las cosas no esenciales. And so what was happening in the church of Corinth Entonces lo que ocurría en la iglesia en Corinto was that there was an emphasis on water baptism rather than preaching the word. era que había un énfasis en el bautismo en agua en vez de predicar la palabra. And we'll learn a little bit more about that Y today. vamos a aprender un poco más de eso en este día. So today in verses 17 through 25, Entonces hoy de los versículos 17 al 25 we're going to be talking about another sense of division within the church of Corinth. vamos a hablar acerca de otro sentido de división dentro de la iglesia de Corinto. And this division is found in the manner of emphasis. Y esto se encuentra en la manera de It's énfasis, their understanding of God. en su entendimiento de Dios. And Paul is going to tell the church of Corinth Y Pablo le va a decir a la iglesia en Corinto that our approach to God can't be self-centered. que nuestro acercamiento a Dios no puede ser egoísta. We can't dictate our terms on how we come to God. No podemos dictar nuestros términos de cómo es que nos acercamos a Dios. So in the church of Corinth, there was Entonces, en la- Jewish Christians and Greek Christians. En la iglesia en Corinto había cristianos judíos y cristianos griegos. The Jewish Christians demanded signs. Los cristianos judíos, ellos querían señales. It's something that we're going to call today phenomena. Eso es lo que vamos a llamar en el día de hoy fenómenos. So they wanted to see the signs and wonders in the church. Entonces ellos querían ver las señales y los milagros en la They iglesia. demanded signs. Ellos demandaban señales. They wanted to see the phenomena. Ellos querían ver los fenómenos. But then there was also the Greeks in the church of Corinth. Pero también habían los griegos en la iglesia de Corinto. And they had more of a philosophical background. Y ellos tenían más de un trasfondo filosófico. And so they wanted to approach God by means of reason and logic. Y ellos querían acercarse a Dios por métodos de lógica. So you had this division. Entonces había esta división. One group of people Un grupo de personas relied on their approach to God based on the phenomena, the spiritual phenomena. dependía en acercarse a Dios en los fenómenos. And then one other group Y el otro grupo relied their approach to God simply on philosophy, on reason and logic. se acercaba a Dios a través de la razón, de la lógica. And so Paul's going to explain to them these are two very self-centered approaches. Y entonces Pablo va a decir que esos dos son acercamientos muy egoístas. Because you're trying to approach God in your own means. Porque tú estás tratando de acercarte a Dios en tus propias formas. So we really can't say, God, show me a sign right now, some miraculous sign, and then I'll believe in you. Entonces no podemos decir, Dios, muéstrame una señal, un milagro y voy a creer en ti. Nor can we, through philosophy, try to fully understand everything about humanity and everything about God. It's impossible. Tampoco podemos a través de la filosofía entender todo acerca de Dios, es imposible. And so Paul is going to tell them Entonces Pablo les va a decir that our method of approach to que God, nuestro método de that acercarnos a our Dios, manner of emphasis in the nuestra gospel manera de énfasis en el evangelio, should not be the phenomena nor philosophy, no debe de ser fenómeno ni la filosofía, but this crazy thing that he calls preaching. pero esta locura que él llama predicación. Now, we need to back up a little bit Ahora tenemos que retroceder un poco so that we can see Paul emphasizing this idea of preaching Para here poder in this small passage. ver a Pablo enfocarse en esta idea de este pasaje. So, to understand this division a little better, let me give you just 3 points tonight. Entonces, para entender esta idea un poco más, quiero darles 3 puntos en Here's esta our noche. first one. Nuestro primero es
the divisive issue of baptism. El factor de división del bautismo. Look, we pick it up in verse 17 now in your Bibles. Ahora vamos al versículo 17 en sus 1 Biblias. Corinthians 1:17. 1 Corintios 1:17. And Paul says this, Pablo dice lo siguiente. for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Stop there. Pues Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio. Deténganse ahí. Now, that's a very eye-opening verse, don't Ahora, you think? ahí este versículo nos abre los ojos, ¿verdad? And right before this, in verse 16, Y antes de esto, en el versículo 16, Paul was saying, I thank God that I haven't baptized many of you. Pablo estaba diciendo, yo le doy gracias a Dios que no he bautizado a muchos de ustedes. But here's the point that Paul is making. Pero aquí está el punto que Pablo está tratando de hacer. Paul is going to say Pablo va a decir that the preaching of the message of the cross, que la predicación del mensaje de la cruz, which is the way that people get saved, que es la forma en que las personas vienen a ser salvas, is much more important than the act of baptism. es mucho más importante que el bautizarse. And so this is what was happening in the church of Corinth. Entonces esto es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. I guess we can make the assumption that some people were baptized by the Apostle Paul there. Podemos asumir que algunas personas fueron bautizadas por el apóstol Pablo ahí. And so they thought Entonces that ellos pensaron they were more spiritual because Paul baptized que me. ellos eran más espirituales porque Dude, Pablo los había bautizado. The Apostle Paul was the one that baptized me. Oh, el He's apóstol the Pablo one. es el que me bautizó. Él You, es. you got baptized by a church leader. I Tú- got baptized by Paul. Tú fuiste bautizado por un líder de la iglesia. Yo fui bautizado por el apóstol Pablo. And so there was this group in the church Entonces había este grupo en la iglesia, that was overemphasizing que estaba this enfatizando idea of baptism. esta idea del bautismo. But Paul just clearly states preaching the gospel is much more important than baptism. Pero Pablo declara ahí claramente que el predicar el evangelio es más importante que el bautismo. Now, can I explain this to you? Ahora, ¿puedo explicarles esto? Look, if you come from a Roman Catholic background, Si vienen de un trasfondo católico, you come from a Protestant background, vienen de un trasfondo protestante, you call baptism and the Lord's Supper a sacrament. llaman al bautismo y a la Santa Cena un sacramento. And that word simply means something that is sacred, something that is holy. Y eso simplemente significa algo que es sagrado, algo que es But santo. throughout the times, Pero a través del tiempo, that word sacrament esa palabra sacramento has also been attached to something that you have to do in order to be saved. ha sido también adjuntada a algo que tienes que hacer para ser salvo. And that's where it becomes wrong. Y ahí es donde está erróneo. That word sacrament has also Esa been palabra attached to this sacramento idea se ha juntado con la idea that you have to do these things in order to belong to the church. de que tienes que hacer estas cosas para pertenecer a la iglesia. But Paul would Pero say Pablo diría that baptism que el is bautismo not necessary for salvation. no es necesario para la It's not salvación, necessary for you to be part of the church. no es necesario para tú ser parte de la And so, iglesia. in that sense, Entonces, baptism en ese sentido, el is bautismo not a sacrament. no es un sacramento. That the word I like to use La palabra que a mí me gusta is usar ordinance. es ordenanza. So the baptism Entonces, bautismo and the Lord's Supper y la Santa Cena del Señor is God's ordinance es to us. la ordenanza del Señor para nosotros. These are things that we do in obedience to Estas son God. cosas que hacemos en obediencia al Señor. We get Nos baptized bautizamos because Jesus told us to get porque baptized. Jesús nos dijo que nos bautizáramos. We get baptized Nos bautizamos because it is a way we identify with Christ because He porque got baptized. es la forma que nos identificamos con Cristo porque Él se bautizó. We get Nos baptized bautizamos because it is a very powerful testimony porque es un testimonio muy poderoso to the devil, al diablo, to yourself, a ti mismo, to your neighbor, a tu vecino and to God. y a Dios. That from that point Que forward, desde you're este going to punto en follow adelante Jesus. vas a seguir a Jesús. But we Pero don't get baptized No nos bautizamos to make it to heaven para ir al cielo because we don't make it to heaven by works. porque no vamos al cielo por obras, We don't make it to heaven even by religious works. tampoco por obras religiosas. If we made it to heaven by works, Si lo hiciéramos a través de obras, we wouldn't need Jesus. entonces no necesitaríamos a Jesús. That's why Jesus died on the Por cross. eso es que Jesús murió en la cruz. Salvation is by grace. La salvación es a través de la Is gracia, by what He has done. es a través de lo que Él ha hecho. And there are no amount of good works that we can add up that can allow us entrance into a perfect place called heaven. Y no hay una cantidad de obras buenas que hagamos que nos va a permitir ir al cielo. It's by grace alone. Solamente es por la gracia. And so baptism Entonces el bautismo is an ordinance. es una ordenanza. We do it
because it's part of our growth in Lo hacemos Christianity. porque es parte de nuestro crecimiento en el cristianismo. We could also say that También podemos baptism decir que el bautismo is God's means of grace. es la forma de Dios de gracia. It's just another way in which we can understand Es God's grace at work in us. Otra manera que podemos entender la gracia de Dios obrando dentro de nosotros. Now you need to understand, Ahora tenemos que entender there are a lot of churches out there que hay muchas iglesias allá that tell you that you're not saved que te dicen unless que you're no baptized. eres salvo al menos que te bautices. And there's a lot of people Y out hay muchas there personas allá that won't let you be part of the church unless you're baptized. que no te permiten ser parte de la And- iglesia al menos que seas bautizado. And they won't dedicate your Y children. no van a dedicar a tus They won't hijos, marry you. no te van a casar, They won't even help you on your funeral ni siquiera te because, van a ayudar en tu funeral, because you are not holy porque enough no eres lo santo by suficiente not following these sacraments. al no obedecer esos sacramentos. But Paul said, Pero Pablo dijo I thank God that Yo I le doy didn't gracias a Dios baptize many of you. que no bauticé a muchos de ustedes. Why would he thank God that he's not baptizing people? ¿Por qué es que él le da gracias a Dios que él no estaba bautizando a la gente? Because there's one thing Porque hay algo that is much more important than baptism. que es más importante que el bautismo, And it's the preaching of the gospel. y es la message. predicación del evangelio. Because that's what saves people. Porque eso es lo que salva a las The personas. message of the cross. El mensaje de la cruz. Jesus Christ is what saves you. Jesucristo es lo que te salva. And it's your faith upon es- his work on that cross that saves you. Tu fe en esa cruz lo que te salva. And that's why Paul can say, Y eso es la razón por la que el Pablo dice, God did not send me to baptize. Dios no me ha mandado a bautizar. He's called me to what? Él me ha llamado a qué? To preach the A gospel. predicar el evangelio. All right, so one is essential, Entonces uno es the esencial other is not. y el otro no lo The es. preaching of the gospel is essential. Lo esencial es predicar el Baptism is evangelio not. y el bautizar no lo es. Now, that's not to discourage you from getting baptized. Ahora, eso no es para desanimarte de bautizarte. I would encourage you to get Yo te baptized. animo a que te bautices. It's a step of faith to Es get baptized. un paso de fe para And bautizarse. so if you haven't been Entonces, baptized, si no se han I bautizado, would encourage you to get yo les baptized. animo que se bauticen. It's a way that you can celebrate Es una forma de celebrar the fact el hecho that you have been saved by grace de que han sido salvos por gracia through Jesus a Christ través de and Jesucristo what he did on that y lo cross que Él hizo en esa cruz for you. por ti. Go ahead and give the Lord a loud hand Un clap. aplauso fuerte para el Señor. So you don't have to fear your salvation. Oh my God, Entonces no tienes que temer en tu salvación. Pastor Josh didn't baptize Ay, me. el pastor Josh no me It bautizó. was Mauricio. Fue Mauricio. I wonder if it's valid. Yo me pregunto si es válido. Pastor Steve didn't El baptize pastor me. Steve no me bautizó. He was Henry. Fue Henry. Oh my gosh, I wonder if I'm still a Christian. Ay, Dios mío, seré cristiano aún. Who baptizes you El que te bautiza is not as important no es tan importante as the one who saved you. como el que te salva. And his name is Jesus Y Christ, su nombre es our Lord and Jesucristo, Savior. nuestro Señor y Salvador. Sorry, Mauricio. Disculpa, Mauricio. Mauricio's our new pastor, so he's like the rookie. So Mauricio es that's what we un do. nuevo pastor, es que él es como el primerizo. Number two, Entonces, número 2, the second divisive issue in the church, el segundo tema dividor aquí de la iglesia, the second factor of division el factor de división aquí en la iglesia is philosophy. es la filosofía. So the first one was baptism. Entonces, el primero es bautismo, And Paul says Y that Pablo dice preaching is more important than baptism. que la predicación es más importante que el So bautismo. here's the second one, is the Entonces, issue of philosophy. El segundo es el factor de división de filosofía. And Paul's going to say preaching is more important than human philosophy. Y Pablo va a decir que la predicación es más importante que la filosofía humana. So we come back to 17 again, verse Entonces 17. regresamos una vez más al versículo 17. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Sino a predicar el evangelio y eso sin discurso de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. All right, so here Paul is saying, Entonces aquí lo que Pablo dice, God didn't send me to baptize. Dios no me envió a bautizar. The important thing here is Lo preaching importante the aquí gospel. es predicar el evangelio. And I don't preach the gospel Y no predico el evangelio the way that philosophers would preach their logic. la forma en que los filósofos predicaban su lógica. You see, the Greeks of the time Es los griegos de ese tiempo would place tremendous
emphasis on eloquence. Ponían demasiado énfasis en It's elocuencia. something that you call rhetoric. Es algo que llamas retórica. So they would use high-sounding words Entonces usaban palabras que sonaban muy altas and very colorful language, y un lenguaje muy colorido, to the point that people were more happy to hear something beautiful al punto de que las personas estaban más felices escuchar algo hermoso than something that you can understand que algo que or podían something entender that you need. o algo que necesitaban. And so the general public were happy Entonces el público en general estaba feliz to leave a certain audience de dejar a una audiencia en and saying, particular wow, that sounded very intelligent. y decir, ay, qué inteligente sonó eso. Okay, but what did you learn about yourself or about God or about life? Pero ¿qué aprendiste acerca de Dios, de ti mismo, de la vida? I don't know, but it sounded No super sé, pero sick. sonó chévere. And that guy up there, he's super smart. Y Wow. esa persona ahí, bien He was inteligente, so entertaining. fue de gran And entretenimiento. so Paul is saying, I don't preach like that. Entonces Pablo diría, yo no predico así. There's no gimmicks behind what I'm preaching about, no No tricks. hay trucos detrás de lo que yo estoy haciendo. I'm just preaching Christ Simplemente estoy predicando a Cristo and Him crucified. y a Él crucificado. That's all I'm doing. Eso es todo lo que estoy I'm not haciendo. trying to use some trickery of No estoy language. usando trucos de lenguaje. I'm not trying to use reverse psychology. No estoy usando la psicología en reversa. I'm not trying to snap my fingers and clap my hands No so estoy that tratando de hacer can así hypnotize y you or something. aplaudir o hipnotizarte. there's no tricks. No hay trucos. I'm just preaching. Simplemente estoy predicando. That's it. Eso es todo. That's what Paul is saying. Eso es lo que Pablo está diciendo. He's saying, the way I communicated the message to you is not the way that philosophers communicate their message. La forma en que yo les comunico el mensaje no es la forma que los filósofos comunican su mensaje. Because if I would be trying to influence you Porque si yo estoy tratando de influenciarlos by human means, por formas humanas, it's going to avail to nothing. va a hacer nada. And he says, then it would empty Entonces- the message of its power. Eso vaciaría el mensaje de su poder. We can't get Christ out of the message. No podemos obtener a Cristo fuera de ese mensaje. We can't take Christ out of the gospel message. No podemos sacar a Cristo fuera del evangelio. And let me tell you, that's happening Y today. déjame decirte que eso está ocurriendo en el día It's de hoy. happening today Está ocurriendo hoy en día in a thing called seeker-friendly churches. en unas iglesias que se llaman que son amigables. So what they do is Entonces lo que they hacen won't say the word cross no dicen la palabra cruz or death o muerte or blood o sangre because it's too gruesome porque es muy gráfico and it's going to hurt people's y feelings. va a lastimar los They sentimientos de won't, they alguien. won't say the word sin No van a decir la palabra pecado or hell o infierno because they want to be inviting to people. porque quieren ser acogedor a las personas. But Paul would say, wait, hold up. Entonces Pablo The diría, espera, power of the gospel message el poder del evangelio is found on what Christ did on that cross. se encuentra en lo que Cristo hizo en esa And if we cruz. stop preaching Y Christ, si nos detenemos de predicar a then we Cristo stop preaching the y si gospel. nos detenemos de predicar el evangelio, You guys with me? ¿están conmigo? If we stop Si nos preaching detenemos Christ, de predicar a Cristo, then we can't, it loses its power. entonces pierde su poder. I heard the story Escuché una historia, behind, I don't know if this is true or not. ahora no sé si esto es verdad o no, It may be a joke, tal vez sea una but it broma, still serves the illustration. pero sirve como ilustración. That you guys have you guys ever seen the restaurant or eaten at Church's Chicken? ¿Han una vez ido o ha visto el restaurante Church's Chicken? And so the fable goes La that historia dice this was a Christian church que esta era una iglesia de cristianos that started having some fellowship afterwards. que tenía un compañerismo después de servicio And there were some sisters in the church that made some really good chicken. y había unas hermanas en la iglesia que hacían un buen And so, pollo. They started selling the chicken to Entonces fundraise. ellas comenzaron a vender este pollo para levantar And so fondos. more people started coming to the church because the chicken was so good. Entonces más personas vinieron a la iglesia porque este pollo estaba delicioso. And people, even the worship and the preacher, they started cutting it short because they wanted to eat the chicken. Y aún a la predicación y la alabanza la cortaron un poco porque la gente quería comer ese pollo. And so they just decided, let's just Entonces, stop church Ellos decidieron, vamos a parar de tener iglesia and let's just eat the y chicken. vamos solamente a comer ese pollo. And then it became Church's Chicken. Entonces vino a ser Church's And it Chicken. became a business. Vino a ser un negocio. Right? And so
that happens in many churches Entonces eso ocurre en muchas iglesias, where they continue to meet. donde se continúan They're still reuniendo, called a church, aún se llaman ser iglesia, but the message of the cross ain't there. pero el mensaje de la cruz no está ahí. And it's just Oprah Y es solamente Oprah or Dr. Phil. o Cristina. It's human philosophy Es filosofía humana to try to make you feel better. que los hace sentir bien. And it eliminates the message of the cross. Y eso elimina el mensaje de la cruz. But the problem with humanity Pero el problema con la humanidad is not that we're bad people. no es que somos personas malas. And that's what philosophy deals with. Y eso es lo que la filosofía trata It's trying to con. make you a better person. Tratan de hacerte una mejor persona. Make you feel better about yourself. Que te sientas mejor de ti mismo. But the message of the cross Pero el mensaje de la cruz it doesn't say that you're a bad person. no dice que eres una mala persona. It says that you're a dead person. Dice que eres una persona muerta. And you need to be born Y again. tienes que nacer de nuevo. You must be born again, Jesus said. Debes nacer de nuevo, dijo Jesús. You need to be born again. Tienes que nacer de nuevo. And only Jesus Y solamente can Jesús give you the power to be puede born darte again. el poder de nacer And otra so, vez. if we take Christ out of the message, Entonces, si quitamos a Cristo del mensaje, then it's emptied of its power to entonces save people. se vacía de su poder para salvar a la gente. You guys with me? ¿Están conmigo? Look at verse 18. Veamos ahora al versículo 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. All right, so this is important Entonces esto es because importante Paul is going to explain porque Pablo va a explicar two basic reactions to the preaching of the cross. dos reacciones a la predicación One del of them, Evangelio. one Uno of de them ellos is the unsaved reaction. es la reacción de los no salvos. They're going to say Ellos van a decir that preaching, que la predicación that's just eso foolishness. es una locura. That ain't going to help Eso nobody. no vas a ayudar a nadie. To them it's stupid Para that you ellos come to church. es estúpido venir a la To iglesia. them it's silly that you Para waste your ellos time es here un every chiste Wednesday and que Sunday. vienen aquí a gastar su tiempo todos los miércoles y domingos. To them, Para ellos, why listen to that pastor? ¿por That's qué just dumb. escuchar a ese pastor es tonto? It's foolishness. Es una locura. And Paul Y says Pablo dice that for people que para la gente who are still relying on their goodness for their salvation, que aún depende en su bondad para salvación, they think that they don't need to be saved from anything. ellos piensan que no deben ser salvados de nada. And so they're perishing. Entonces están perdiéndose. And they think that the lifesaver itself is foolishness. Y piensan que el Salvador mismo es tonto. Look at what it says in 1 Corinthians 2:14. Veamos lo que dice en 1 de Corintios 2:14. Listen, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que produce del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo por el Espíritu. So one reaction is foolishness. Entonces una reacción es una locura. But then the second, Y luego el segundo, it says that to us who are saved, para nosotros que somos salvos, it's the power of God. es el poder de Dios. The gospel message. El Evangelio It's God's salvation of my soul. tiene la salvación de mi alma. It is the power of God to Es save el me. poder de Dios para salvarme. It justifies me. Me It justifica, sanctifies me me. santifica, And one day it's going to glorify y un me. día me va a glorificar. It has delivered me from Me my ha sin. librado de mi pecado. It has delivered me from the punishment of my Me ha sin. librado It has de mi pecado. delivered me from the power of Y sin. liberado del poder del pecado. And one day it's going to deliver me from Y the un día presence of me sin. va a librar de la presencia del Because pecado. of the cross, Por la cruz. I have all the spiritual blessings. Tengo todas that las I have. bendiciones espirituales que yo tengo. I have peace with God. Tengo paz con I Dios. have joy in the midst of the Tengo storm. gozo en medio de la I have tormenta. power over Tengo sin. poder sobre I have el the pecado. promise of heaven. Tengo la promesa del cielo Because of the por la cross, cruz. this sinner Este has pecador been saved. ha sido It is salvo. the power Es el of poder the cross. de la cruz. It's the power of the gospel. Es el poder del Evangelio.
For those who are saved, Para aquellos que son salvos. the gospel is not just good news. El evangelio no son simplemente buenas It's nuevas. just not good advice. No es buen consejo. It's much more than that. Es mucho más It's que the eso. power Es el poder of God de Dios to bring this dead para man traer a este and hombre make him muerto alive in y hacerlo Christ. vivo una vez más. That's why Paul wrote in Romans 1:16, Por eso es que Pablo escribió en Romanos I am 1:16. not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentile. Dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. All right, verse 19. Versículo 19. So 1 Corinthians 1:19 now. Entonces, primera de Corintios Paul 1:19. continues to explain. Pablo continúa explicando. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustrando la inteligencia de los inteligentes. So here Paul is quoting the Old Testament, Entonces aquí Pablo está citando el Antiguo and he Testamento quotes the prophet Isaiah chapter 29 and verse 14, y él cita al profeta Isaías and he 29:14 basically says y básicamente dice that the wise of the age, que el sabio del mundo, that those who claim to be intelligent que today, aquellos que dicen ser inteligentes hoy en día, will be ultimately just frustrated by the gospel message. últimamente van a ser frustrados por el mensaje del They'll be Evangelio. frustrated by their own message. Van a estar frustrados por su propio mensaje. The Athenian Aristides, El Ateno Aristade he said that in the year around 530 dijo que alrededor del año 530 before Christ, antes de Cristo, that in every street corner of Corinth, que en todas las esquinas de Corinto you would find a so-called wise man ibas a encontrar a este hombre sabio providing the solutions to humanity's problems. supliendo las soluciones para los problemas humanos. Perhaps that is what Paul is referencing here. Tal vez eso es lo que se refería Pablo aquí. He is saying Él estaba diciendo that God destroys these attempts of human understanding for que life. Pablo, que Dios estaba destruyendo este entendimiento humanista de la vida, Because they try to solve life outside of God. porque ellos estaban tratando de solucionar problemas fuera de Dios. And if you try to live life Y si tratas de vivir la vida without an understanding of God, sin un entendimiento de Dios, it can become a very frustrating thing. puede ser algo muy frustrante. Look, he develops this a little further in verse 20. Y desarrolla esto aún más en el versículo 20. Paul says, Pablo dice, where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura a la sabiduría de este mundo? So here's the point that Paul is making. Entonces aquí está el punto que Pablo There está is no tratando de hacer. wise man. No hay hombre sabio, There is no teacher of the law. no hay erudito, There is no philosopher no hay filósofo that can do what Jesus did on the cross of Calvary. que puede hacer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Let me say that again because only 3 of you clapped. Lo voy a decir una vez más porque solamente 3 aplaudieron. There is no wise man. No hay hombre sabio, There's no teacher of the law. no hay maestro de la ley And there's no philosopher y no hay filósofo that can do what Jesus Christ has done. que puede hacer lo que Jesucristo ha hecho. Because Jesus wasn't just a mere wise man. Porque Jesús no simplemente fue un hombre sabio. Jesus wasn't just a mere teacher of the law. No simplemente fue un maestro de la ley. Jesus wasn't just a mere philosopher. Jesús no fue un simple filósofo. He was the Son of God. Él era el Hijo de Dios. He was the Lamb of God Él era el Cordero de who Dios took away que quitó the sin of the world. el pecado del mundo. And so Paul would say to you, Entonces Pablo les diría a ustedes concerning your soul, acerca de su alma, concerning your sin, acerca de su pecado, concerning eternity, acerca de la eternidad. what can the wise man do? ¿Qué puede hacer el hombre sabio? What can he do for you? ¿Qué puede hacer para ti? I mean, in Corinth, En Corinto,
The human wisdom of Babylon. La sabiduría humana de Babilonia, The human wisdom of Egypt. la sabiduría humana de Egipto And of Greece. y de Grecia And of Rome. y de Roma. What did that do for the people of Corinth? ¿Qué hizo eso para el pueblo de Corinto? Absolutely nothing. Absolutamente nada. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche He is a modern day wise man today. es un hombre sabio de los días modernos. Because the wise man is the modern day relativist or humanist. Porque el sabio de hoy en día es el relativista, el humanista. Is the man who believes that man is the center of the universe. Es aquel que piensa que el hombre es el centro del universo. And that truth Y is que la verdad entirely personal. Es totalmente personal. Relativism El and relativismo humanism y humanismo is the seed for political correctness today. es la semilla para ser políticamente correcto en este día. And it is promoted by academia today. Y es promovido a través de la academia en este día. Friedrich Nietzsche, Ahora, Friedrich Nietzsche, this atheist, este ateo, wrote, escribió: "You have your way, tú tienes tu I forma, have my way. yo tengo la mía. As for the right way, it doesn't exist." Y la forma correcta no existe. Paul Kurtz, in the book The Humanist Alternative, Pablo Kurtz, en el libro Humanist Alternative, he sums up this idea of the wise men of the time, él resume esta idea del hombre sabio de este tiempo. both in the times of the New Testament and today. Ambos en los tiempos del Antiguo Testamento y en el día de hoy. If man is the product of evolution, Si el hombre es el producto de la evolución, one species among others, una especie sobre las otras, in a universe without purpose, en un universo sin propósito, then man's option is only to live for himself. entonces la opción para el hombre es vivir para sí mismo. So Paul says, where is the wise man? Entonces Pablo dice: ¿dónde está el hombre sabio? And what the heck is he talking about? ¿Y de qué está hablando? Then he says, where is the teacher of the law? Y dice: ¿dónde está el maestro de la ley? Now, the teacher of the law, there's a reference to the Jewish scholars of the time. Ahora, esto se refiere a los judíos estudiosos de ese tiempo. And they are the modern day universalists. Y ahora son los estudiosos de hoy en día, No, the universalist, los universalistas de hoy en día, which basically says that there's many ways to God. que básicamente dicen que hay muchos caminos a Dios. Or they could be the modern day Pharisees. O pueden ser los fariseos del día de hoy. So it's this idea Entonces es esta idea that you always add to the gospel de que message, siempre añades al evangelio or that you subtract from the gospel o que message. restas del evangelio. So Jesus is not the only Entonces, way to salvation. Jesús no es el único camino a la salvación. There's many ways Hay muchos caminos to get saved. para ser salvo. Or they add to the gospel message, O añaden al evangelio or subtract from it o le quitan by saying that the work of Christ on the cross is not enough. al decir que la obra en la cruz no fue suficiente. You have to add Que something tienes to que that. añadir That algo you más. have to do Que something tienes que else hacer algo más in order to be saved. para poder ser salvo. And they come to these conclusions Y vienen a estas conclusiones through the endless study a través de estudiar of mucho theology de la teología or philosophy o for that matter. filosofía. And that is why Paul says, where is the philosopher of Y this por age? eso es que Pablo dice: ¿dónde se encuentra el filósofo de esta época? You know, what is philosophy? ¿Qué es filosofía? Philosophy is this Filosofía tireless attempt to figure out life. es este atentado exhausto para a tratar de entender la vida, Answering the questions of origin de entender las preguntas del origen and meaning, y el significado, morality moralidad and destiny. y destino. Where did we come from? ¿De dónde venimos? Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? How do we determine what's right and wrong? ¿Cómo determinamos qué está bien y qué está mal? And where are we going to, what happens after we ¿Y die? qué pasa después de que muéramos? Philosophy La is an filosofía attempt to answer those questions es un atentado a responder a esas preguntas outside of God. fuera de Dios. And so, what does the wise man? Entonces, ¿qué What does the tiene el teacher of hombre the law? sabio, el maestro de la ley, What does the philosopher contribute el filósofo, qué contribuye to answering those questions? a responder a esas preguntas? Nothing. Nada. Only in Christ do you have hope. Solamente en Cristo tienes esperanza. Only in Christ do you Solamente en know Cristo sabes your origin, tu origen, your meaning, tu significado, morality, moralidad and your destiny. y tu destino. Only in the message of the cross Solamente en la mensaje do de you la have an cruz answer to those questions. tenemos la respuesta a estas preguntas. It is said that Einstein, in one of his classes, Se dice que Einstein en una de sus clases, he had very smart students. él tenía a estudiantes muy inteligentes
who came to the conclusion that there was no God. que vinieron a la conclusión que no había Dios. After their study in philosophy Después de estudiar filosofía, and science, ciencias, they said that there can't be no God. ellos dijeron, no puede haber Dios. And so Einstein said, Entonces Einstein dijo, how much do you think, ¿cuánto piensas? how much of the world's intelligence do we have in this room? He asked them. ¿Cuánta inteligencia del mundo tenemos en este cuarto? So Él they preguntó. talked. Entonces hablaron, You're smart, I'm smarter. tú eres inteligente, yo soy un poco más. They said, okay, we have about 5% Entonces dijeron como 5% of the world's knowledge and intelligence in this room. conocimiento y inteligencia del mundo aquí está en este salón. And so Einstein said, Entonces Einstein dijo, as smart as you guys are, tan inteligentes como son could ustedes, it be possible puede ser posible that God could be found in the other 95%? que Dios puede ser encontrado en el otro 95%. Any attempt Cualquier atentado to try to figure out God a tratar de descubrir a Dios outside of an understanding of God fuera del entendimiento de and Dios His beloved Son Jesus y Christ su amado Hijo is a Jesucristo very frustrating idea. es una idea muy frustrante. Every generation Cada generación still struggles with the same things, aún batalla con las mismas cosas, same problems. mismos problemas. Shouldn't we be getting better ¿Acaso no deberíamos de mejorar with the addition of education? con la adición de la educación? Wasn't education what was going to fix everything? ¿Que acaso no la educación va a arreglar todo? Money, doesn't money fix ¿El everything? dinero, que acaso no el dinero arregla todo? Isn't the government supposed to fix everything? ¿Que acaso no el gobierno debe arreglar todo? Look, age after age and century after century, Época tras épocas y siglo tras siglo. the problem El problema is not our government. no es el gobierno. The problem El problema is not our education. no es la educación. It's not finances. No son las The finanzas. problem of El humanity is problema sin. del humanismo, de la humanidad, es el pecado. It's sin. Es el pecado. It's the human heart. Es el corazón humano. That's what's wrong with us. Eso es lo que está mal con And the nosotros. only one who can fix it Y el único que puede arreglarlo is Jesus es Christ. Jesucristo. Is the message of the cross. Ese es el mensaje Only de la He cruz. can provide hope to the Solamente Él hopeless. puede darle esperanza al que no tiene. In the 21st century, En el siglo XXI, we've never been so educated like nunca now. hemos sido tan educados como ahora. And we still have people going hungry. Y aún tenemos a We personas still que se están have muriendo de hambre. social injustice, Aún tenemos We still injusticia moral. have war Aún tenemos guerra and greed y and avaricia political maneuvering. y manobrear The política. problem is sin. El problema es And pecado. only Jesus can save Y it. solamente Jesús puede salvarlo. These places that we call education centers Estos lugares que llamamos centros de educación are rape-infested places son today. lugares que están infestados por violaciones. Our government, Nuestro gobierno. do I have to say more? Tengo que decir más. Is human endeavors, Estos Human esfuerzos wisdom, humanos, human sabiduría philosophy, humana, even human filosofía, religion aún la religión humana has not been able no ha podido to even identify what the problem is. aún identificar cuál es el problema. We have to call it what it is. Tenemos que llamarlo lo que se llama. It is sin. Se llama We pecado. as humans are Nosotros, sinful, and humanos, somos are pecadores dead, y nosotros estamos and muertos. we need God to Y save us. necesitamos que Dios nos And salve. He sent His Son Jesus Y Él ha Christ enviado a su Hijo to die on Jesucristo that para cross morir en esa to pay cruz, for your sin and para my pagar sin. por tu pecado y mi pecado. Look at verse 21. Veamos el versículo 21. For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know Him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría del mundo, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación de los que creen. What a powerful verse. Think Qué about that. mensaje o versículo tan poderoso. Piensen en esto. It says, in God's wisdom, En la sabiduría de Dios, the world through its wisdom cannot know Him. el mundo a través de su sabiduría no puede conocerlo. Look, maybe that's you today. Tal vez ese eres tú en el día de You're hoy. trying to figure out God. Y tratas de
descubrir quién es Dios. Impossible. Imposible. God is too big. Dios es tan grande, He's too mighty. es muy poderoso. See, what you're trying to do is Lo que build estás tratando de hacer es an image. edificar una imagen. One of the commandments is this. Uno de los mandamientos es este. You shall not engrave an image No of debes God. de hacer una imagen de Dios. You know why God told his people not to do that? ¿Sabes por qué Dios le dijo a su pueblo que no hiciera esto? Because God is too big. Porque Dios es demasiado He's grande, too mighty. es muy He is poderoso, too wise. es muy He is sabio, too powerful es muy poderoso to ever be represented para poder ser representado by an image. por una imagen. And so if you ever build an image of God, Entonces, si algún día haces una imagen de Dios, it's just that's not nothing. es nada. You can't represent God. No through puedes it. representar a Dios. Same idea. La misma idea. If we try to figure out God in our Si tratas heads, de averiguar cómo es Dios en nuestra cabeza, we're just going to burn ourselves out. simplemente nos vamos a quemar y It's too much. es demasiado. Because he's too big. He's Porque too Él mighty. es demasiado grande. And so it is through the foolishness of this message Entonces es a través de la locura de este mensaje that all humans are sinful. que todos los That God humanos son loved pecadores humanity so much that he sent his son, Jesus y Christ. que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesucristo That if you believe in that message, y you que will si be crees saved. en ese mensaje vas a ser salvo. Like what? Es como que See, that's the reason why we show up here every Wednesday Y and esa es la Sunday to razón worship God. por la que venimos aquí los miércoles y los domingos para adorar a Dios. There's always a reason to worship God. Siempre hay una razón para adorar a Dios. Because if God would be small enough to be understood, he wouldn't be big enough to be worshiped. Porque si Dios fuera lo pequeño suficiente para ser entendido, no sería lo grande suficiente para ser adorado. Why are you in awe Porque of athletes? es que estamos sorprendidos de los atletas. Because they can do stuff that you and I can't. Porque ellos pueden hacer cosas que tú y yo no podemos. And so we'll watch them Entonces los vemos and we'll follow them. y los seguimos. Wow, dude, that guy Ay, is mira, sick. qué chévere hace eso. That's called worship. Eso se llama adorar. Same idea when we Es lo come here mismo and we cuando worship God. venimos It's like, aquí y adoramos a Dios. there's just so much. Hay tanto. Look, it's in the images we get of God in heaven, Y las imágenes que tenemos de Dios y el cielo, we have angels hay flying. ángeles que están volando. And they're weird. They have like eyes on their Y wings. Están raros como que tienen ojos en sus alas They have y heads of tienen eagles and lions. It's so weird. It's cabezas y like- todas estas cosas. and they're flying around his throne. Y están volando alrededor de su trono. And you know what they're saying? ¿Y sabes lo que dicen? They're saying, holy, Santo, holy, santo, holy. santo. You know what that means? ¿Sabes lo que significa The esto? word holy just means separate, set La- apart. Palabra santo significa ser apartado. It's not just that he's morally Y no holy, es simplemente que es moralmente santo, but there's nobody like him. pero no hay nadie como I Él. mean, he is so powerful, Él es so tan poderoso, wise, so tan sabio he's just God. que es Dios. That 24/7, Que todo el every día, single day, todos every los días, minute, cada minuto, there's angels who are saying holy. hay ángeles que There's dicen nobody santo, like santo. us. No hay nadie como tú. So how can we attempt in our own Entonces, ¿cómo es que podemos tratar minute mind en nuestra mente tan pequeña try to figure out God? tratar de descubrir quién es Dios? It'll never happen. Nunca va a suceder. But thanks be to God Pero gracias a Dios for his son, por su Hijo Jesus Christ. Jesucristo. for his son Jesus Christ. Por su Hijo Jesucristo. Look, my time is up. I have to finish, so let's pray. Se acabó mi tiempo, es que tengo que concluir. Vamos a orar. You want to learn more, come next week. Si quieren aprender más, vengan la próxima semana. Lord, thank you so much Señor, muchas gracias for Jesus Christ, our por Lord and Savior. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Help us not to deviate from the message of the cross. Ayúdanos a no desviarnos del mensaje de la cruz. Why would we? That's what saves people. ¿Por qué lo haríamos si eso salva a las personas? Help us not to rely on philosophy Ayúdanos a no depender en la filosofía or in our own works, o en nuestras propias obras, but to depend upon what you've done for pero us. depender en lo que tú has hecho por nosotros. Father, I thank you for Señor, yo te doy gracias all of the brothers and sisters here at the church. por todos los hermanos y hermanas de la iglesia. And I just pray that you would bless them the rest of this week. Oro Lord, que los be with them. bendigas en esta semana. And we pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, well, God bless you. You guys Que have Dios a les great bendiga, que evening. tengan una buena noche.